Bien, tenemos ahí el tema del día de hoy, que es estadística parte 1. A ver, estadística parte 1. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, primero, antes que todo, hay que ver más o menos para qué sirve la estadística, ¿no? Según la lectura que nos dicen ahí, dice es la ciencia que se ocupa de recolectar, procesar, presentar, interpretar y analizar los datos que sirven para tomar decisiones en una investigación. No solo una investigación, actualmente el gobierno, ¿no? El gobierno del Perú y los demás gobiernos están utilizando esta rama de las matemáticas, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Frente a la pandemia que estamos atravesando, ¿no? Del COVID-19, ¿no? Se hacen recopilación de datos, de información. No sé si ustedes están al tanto de las noticias. Va saliendo una cantidad de infectados, una cantidad de fallecidos, ¿no? Una cantidad también de personas que han sido evaluadas, ¿no? Con los exámenes para descartar si tienen o no tienen el COVID. Y si se dan cuenta, también se contabiliza la gente que ha sido evaluada mediante ese examen, ¿no? Y pues ha salido un resultado negativo, ¿no? O sea que no tiene la enfermedad. En base a eso se van tomando algunas informaciones, se van formando cuadros estadísticos, ¿no? Y con ello pues se van prediciendo algunos resultados, ¿no? Si por ejemplo alguno de ustedes ha visto en las noticias, en el mes de junio si mal no recuerdo, salió una gráfica, ¿no? Una gráfica en la cual el gobierno había publicado, ¿no? Entonces era una gráfica más o menos así, algo así, ¿no? Donde uno de los ejes era el tiempo, ¿no? Los días, y el otro eje era la cantidad de infectados, ¿no? Entonces, si vemos la gráfica, analizamos, ¿no? Mientras conforme pasa el tiempo, el número de infectados va aumentando hasta cierto punto, ¿no? Ese es el punto en el cual todos los países han querido llegar lo más pronto posible para frenar la enfermedad y que empiece a disminuir la cantidad de infectados, ¿no? Progresivamente, ¿no? A través del tiempo. Actualmente en algunos países esta curva que se preveía que iba a ser así, ¿no? Con el pasar del tiempo, ha ido sufriendo cambios, ¿no? Ha ido sufriendo cambios. Por ejemplo, puede ser que se haya pronosticado bien esto, pero en la parte de la bajada, ¿no? De repente ha sucedido o ha empezado a suceder esto. ¿Y esto qué implica? Que hubo un determinado tiempo en el cual pues la pandemia en muchos países, la cantidad de infectados fue bajando. Pero, pero, en cierto punto, quizá la gente ha creído que ya todo está controlado y han empezado de repente a descuidarse, ¿no? Por ahí ya no tomaban las mismas precauciones que se tomaban aquí o en esta etapa, ¿no? Entonces, al confiarse, ¿no? Al creer que todo ya está controlado, obviamente pues va a existir un rebrote, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber más gente que de repente ya hace otras actividades que no son indispensables, ¿no?
en esta pandemia, sobre todo por la enfermedad que estamos atravesando, ¿no? Como de repente ir a hacer deporte, ¿no? ¿Quién no quisiera de repente ir a hacer deporte o salir, ¿no? Ahora en que de repente ya se acerca el verano, ¿no? Ya estamos a puertas de terminar también ya la primavera, queda un mes más o menos. Y de repente por su zona habrán visto que hay gente que ya está yendo a jugar fútbol, ¿no? O que de repente están haciendo de repente actividades cerca a sus casas, ¿no? O se están reuniendo entre familiares, ¿no? Entonces empieza a haber más aglomeración de gente, por más que sean familiares, ¿no? Y empieza a haber esto, pues, ¿no? Empieza a variar la gráfica de lo que se proyectaba, ¿no? De lo que se proyectaba que iba a descender, empieza a ascender la gráfica, ¿no? Entonces todas esas cosas se prevén, ¿no? Se prevén mediante la recopilación de información, ¿no? Se va analizando cuántas pruebas se han hecho, cuántos salieron positivos, cuántos salieron negativos, ¿no? Se supone que día tras día las pruebas que hagan debe arrojar cada vez menos resultados positivos, ¿no? De gente que esté infectada. Si se detecta que empieza a haber un aumento, entonces se empieza a proyectar esto, ¿no? Entonces ya el gobierno va tomando otras medidas, ¿no? Recuerdan al inicio cuando primero empezaron a suspender las clases. A los 3 días empezaron a suspender todo tránsito interprovincial e inclusive internacional, ¿no? Después ya también se determinó que iba a ser una cuarentena casi total, ¿no? Solamente circulaban la gente que estaba de repente en el rubro de grifos, ¿no? Trabajo de grifos, trabajo de bancos, los enfermeros, las enfermeras, doctores, doctoras, ¿no? Ya, entonces, todas estas decisiones se toman en base a las estadísticas, ¿no? Y no solamente en ese nivel, no solamente en ese nivel se hacen las estadísticas. Por ejemplo, nosotros como profesores también podemos sacar una estadística de cada uno de ustedes, una estadística de su desempeño, ¿no? Podríamos tener la siguiente estadística. Tengo ahí, voy a hacer una representación gráfica, ¿no? Así rápidamente nada más. De, por ejemplo, número de alumnos y tareas, ¿no? Entonces, mes de abril, mes de mayo, mes de junio. Ya está. Entonces, yo quiero hacer una gráfica aquí, ¿no? Mes de abril. Una gráfica que represente, ¿no? Algo así. Número de alumnos y tareas. Mes de abril, mes de mayo, ¿no? La presentación de tareas era excelente, ¿no? Excelente. En términos generales, ¿no? Juntando todas las aulas, no toda la cantidad de alumnos, ¿no? Hasta se podría decir que fue sostenido en un momento, ¿no?
algo así, ¿no? ¿Qué pasó? Si vemos aquí, mes de abril, ya, los padres estaban en casa, ¿no? Ustedes recién empezaban a estudiar, ¿no? Con todas las energías, presentaban sus tareas, es más, sus padres en casa, ustedes tenían que sí o sí ser responsables, ¿no? Mayo igual, junio más o menos se mantuvo, junio, ¿no? Pero ya entre inicios de junio ya empieza a bajar, ¿no? Los padres empiezan a trabajar, ¿no? Ustedes también ya parece como que de repente sus energías un poco que bajan, ¿no? Por la misma rutina, ¿no? Y empieza a descender la cantidad de presentación de tareas, ¿no? En función de los alumnos. Y podemos hacer también una estadística ahí. El detalle es que la recopilación de información, eso es lo más complicado. ¿Por qué? Porque de nada serviría que yo haga una estadística en mi curso. ¿Mm? Porque no va a englobar todo su desempeño. Y todo esto les estoy comentando ¿por qué? Porque aquí vamos a encontrar aquí la diferencia justamente entre población y muestra. Ya les expliqué para qué más o menos sirve la estadística, ¿no? Recopila información y con eso me proyecto a poder tomar decisiones. Puedo prever o predecir resultados. Y ahora esa información, ¿cómo yo la puedo recopilar? Eso es complicado, ¿no? Imagínense, pues yo no voy a recopilar información del primer alumno de inicial 3 años al último alumno de quinto de secundaria, ¿no? Entonces ahí empieza la diferenciación entre lo que es población y muestra. Mi población sería todos los alumnos de José Ingeniero, todos, los de inicial, los de primaria, los de secundaria. Pero la estadística se supone que es una ciencia en la cual te brinda la opción de poder recopilar información y predecir resultados de una manera no tan compleja, ¿no? Y por eso es que surge la muestra. ¿Qué se debe entender por muestra? Como parte de esa población que al final me va a arrojar los mismos resultados en comparación a si yo obtuviese resultados con toda la población. Si queremos entender más esto, si yo hiciera un estudio en su aula, no necesitaría trabajar con todos los alumnos de segundo de secundaria, sino con una parte de ellos. Una parte de ellos. En la universidad les van a enseñar cómo escoger esa parte, ¿no? Porque yo no puedo escoger tampoco por escoger. Imagínense las elecciones presidenciales que ya también están cerca, ¿no? Estamos cercanos a las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que por más que a ustedes no les guste política, en algún momento han escuchado, ¿no? Que hay encuestas, que hay posibles resultados, ¿no? De repente la persona tal está en el primer lugar, ¿no? Si el día de mañana fuesen las elecciones, él sería o ella sería el presidente o la presidenta. Y esas predicciones no se sacan pues encuestando a todos los peruanos. Pero tampoco vamos a encuestar solo a los limeños. O no vamos a encuestar solamente a los pioranos,
o a los arequipeños. Me dejo entender, porque una región o una provincia, ¿no? No me va a determinar un resultado final. Entonces, también en la universidad, como les digo, van a haber criterios, ¿no? Ahí ya van a ver la estadística de otra forma, ¿no? Y entre una de sus formas les van a dar una herramienta para que ustedes puedan escoger, ¿no? Bien su muestra. Porque como digo, si tú trabajas con la muestra, te debe arrojar un resultado muy similar a que si trabajas con toda la población. Por eso les hablaba de su aula. Si yo quiero hacer un estudio en su aula, no voy a trabajar con todos los alumnos de su aula. Voy a trabajar con una parte de ellos. Y esa parte con la que yo trabaje debe arrojarme el mismo resultado como si yo trabajase con todos los alumnos del aula de segundo y secundario. Entonces ahí tienen una clara diferencia entre población y muestra. Y esta explicación que les acabo de dar es, a veces viene como preguntas teóricas en concursos de matemáticas, ¿no? En exámenes de admisión, ¿ya? Porque hay que tener muy en cuenta la diferenciación entre población y muestra, ¿no? Y a partir de ello, pues como ya les comentaba al inicio, surgen gráficas. Y las gráficas básicamente se hacen para que una mayor cantidad de gente pueda entender, no mediante números o cálculos matemáticos, sino mediante justamente representaciones gráficas. Si yo, mira, observa lo interesante de estas gráficas. Olvídate de los números que tú puedas visualizar ahí, olvídate de todo, solamente fíjate en las barras. Las barras son estas de aquí, pues, ¿no? ¿Ya? Fíjate en las barras. Entonces, si sin mirar los números y nada, yo te puedo preguntar, ¿cuál de estos animales de repente tiene mayor preferencia? Y tú no vas a ver los números, sino vas a comparar el tamaño de las barras. Ah, ya, este de aquí. ¿Y quién es el perro? ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, visualmente, la información es más rápida con las gráficas, ¿no? Con las gráficas. Y hay distintos tipos de gráficas. Estas gráficas se llaman gráficas de barras. Esta de aquí que ustedes ven, por ejemplo, se llama gráfica de líneas, ¿no? Las líneas quizá no se aprecia muy bien. Es esta, ¿no? Que se ve aquí. Y no necesariamente tiene que ser una línea 100% horizontal. Si ustedes ven ahí, tiene pequeñas variaciones, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, para poder analizar a más profundidad las gráficas de barras y las gráficas lineales, hay que fijarnos en los ejes también. Eso es muy importante. Pero como les dije, así a primera vista, primera impresión, las gráficas son muy prácticas, ¿no? Ya para más profundidad veríamos los ejes, bueno, los ejes. En este caso tenemos que uno de los ejes son los animales, tipos de animales o tipos de mascotas, y en el otro eje, ¿no? La cantidad de alumnos que las prefieren, ¿no? En el otro, en la gráfica lineal, aquí quizá no se visualiza muy bien, esto representa las horas de trabajo y esto los días de trabajo. Ya está. Ya, entonces ahí se puede visualizar, ¿no? ¿Qué día se trabajó más? Más o menos el octavo día, ¿no? Se ve aquí, o sea, el pico más alto se ve que es más o menos por acá, ¿no? Y eso está reflejado aquí más o menos en el octavo día, ¿no?
¿Cuánto se trabajó entonces en el octavo día? Se trabajaron entre 11 y 12 horas. ¿Te das cuenta? ¿Cuál fue el día en que menos horas se trabajó? El sexto día, ¿no? Entre más o menos 1 a 2 horas, ¿no? Ya, entonces las gráficas son bien prácticas, ¿no? Y hasta ahí no hemos visto nada de cálculo y nada, ¿no? O sea, tienes que ver la gráfica y responder de acuerdo a ella, ¿no? Y así como existen las de barras y las de lineal, también existen las de circular. Y en las de circular, aquí en aritmética solo les han colocado en función de un porcentaje, ¿no? En RM también se ve esto sobre, sobre gráficos estadísticos en sí, no sobre estadística, sino sobre gráficos estadísticos. Y se ve con más profundidad porque acá en RM se analizaría el ángulo, por ejemplo, que forman estas dos líneas, ángulo, ¿no? O también se podría representar en forma de fracción, ¿no? Entonces, en aritmética, por lo visto, mayormente es con porcentaje. Y ya hemos visto el tema de porcentaje justamente, ¿no? Entonces, sabemos que el porcentaje total, ¿no? Es 100%. 100%. Entonces, si ustedes suman aquí, suman 15 más 10, 25, más 25, 50, más 50, 100. Ahí está el 100%. ¿No? Y recuerden que el porcentaje es dependiendo a un total, ¿no? Aquí me dice simplemente fútbol 50%, vóley 15%, natación 25% y básquetbol 25%. ¿No? Entonces, si los alumnos fuesen, por ejemplo, 200 alumnos, ¿cuánto es el 50% de 200? 100. Entonces 100 alumnos juegan fútbol o hacen fútbol. 15% de 200 serían 30. Entonces 30 alumnos hacen vóley. Y eso es todo en cuanto a las gráficas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los que ya tienen sus problemas verán que está muy relacionado con todas las cosas que he mencionado, ¿no? Ya después veremos la segunda parte de estadística, de la estadística, donde ya analizaremos otras cosas, ¿no? Como medidas de tendencia central, mediana, media, moda, ¿no? Eso ya lo veremos después de sus exámenes mensuales, ¿no? Hasta aquí el examen mensual, ¿ya? Los 3 temas que hemos desarrollado en el mes. Bien, entonces voy a dejar de compartir para hacer la resolución de la práctica número 2 y con ello empezar los ejercicios de la clase del día de hoy. ¿Ya? A ver, me dan un minuto, voy a dejar de compartir. Bien, tenemos entonces ahí, voy a jalar también el problema número 1 de la práctica. Ahí está. A ver, tenemos entonces esos dos ejercicios. Este par de ejercicios eran los problemas de la práctica, ¿ya? De la práctica. Recordemos que esto es resolución de la práctica. Esta es la práctica número 2, ¿no? Ya está. Bien, entonces, recordemos aquí,
Si me dice que m es inversamente proporcional a m, ¿qué se cumplía? Que m por n me arrojaba un valor constante, ¿cierto? Ahora, las parejas son las siguientes, ¿no? 16, 45, ¿ya? Y luego me dice, calculen cuántas unidades varía n si el valor de m disminuye en una unidad, ¿no? A ver, entonces, la primera pareja es 16 y 45, entonces lo multiplicamos. Luego, respecto a la otra pareja, me dice, el valor de n disminuye en una unidad. Entonces, m ya no va a ser 16, sino 15. Y pregunta aquí claramente, en cuántas unidades varía n. Entonces, si n va a variar, ya lo dejamos así nada más, ¿no? Como n, y vamos a ver cuánto nos sale. Entonces de ahí rápidamente podríamos sacar quinta o quinceava, ¿no? Quinta y tercia a la vez. Aquí me va a quedar 1, aquí me va a quedar 3. Si yo multiplico, 16 por 3 me sale 48. Y n por 1, n. N era 45, ahora es 48. ¿En cuántas unidades ha variado? En 3. Y esa sería la alternativa. ¿Se dan cuenta? Sencillísimo. Sencillísimo. En la segunda, habría que recordar, ¿no? Que si la gráfica era una línea, era de P, pero si era una curva, como se muestra aquí, eran IP. Y en las IP, las parejas, acabamos de ver que se multiplican, ¿no? Entonces, 12 y X se multiplican. Luego, 6 y 10 se multiplican. Inclusive algunos lo pueden resolver así, ¿no? Al ojo, ¿no? Porque sería 12x igual a 6 por 10. 6 por 10, 60. 60 igual a 12x, ¿no? El 12 baja a dividir o pasa a dividir. 60 entre 12, 5. ¿Cuál es la alternativa? La letra E. Ya está. Y eso era toda la práctica. Esa era toda la práctica de la semana pasada. Acá hay un problema, ¿no? Piden 2x. Pero por lógica, ustedes pues debieron marcar la E, pues, ¿no? Porque no hay ninguna alternativa que me dé el valor de 10, pues, ¿no? Así que ya ni para excusarse, ¿no? Si hubiese existido una alternativa, ¿no? 10 ahí sí, pues, ¿no? ¿Ya? Dice, calcule 2x, ¿no? 12 por x igual a 6 por 10, ¿no? 60 entre 12, 5. Entonces ahí era calcule x. ¿Ya? Listo. Entonces, eso era toda la práctica, sencillísimo. Recuerden que ya no está habilitado y no se va a poder habilitar. La solución ya se acaba de realizar. Ya se les da plazo de una semana, ¿no? Lo que sí todavía pueden hacer es las tareas, ¿no? Que la próxima semana también, por si acaso, ya se cierra, ¿no? Ya no va a estar permitido la recepción de tareas, ¿no? Después de la próxima semana. Así como hoy, por ejemplo, ustedes quieren entrar ahorita a realizar la práctica, ya está cerrado, está deshabilitado. La próxima semana en el examen, ¿no? Van a querer entrar a hacer su tarea, no, ya no se puede, ¿no? Ya no se puede. Ya, entonces aprovechen
aprovechen en presentar sus tareas pendientes, si todavía la tienen, ¿no? Ya después de eso se dará un reporte, ¿no? Un reporte sobre quiénes están presentando las tareas, quiénes están haciendo las prácticas, ¿no? Entonces, no pierdan notas en vano, ¿no? Ya les dije desde que empezamos inclusive el tercer bimestre, ¿no? No pierdan notas en estas prácticas tan sencillas que se toman en clase, ¿no? Para que puedan de repente mejorar sus calificaciones, ¿no? Listo. A ver, entonces, ahora que sigue la resolución de los ejercicios de la clase del día de hoy. Bien, entonces, yo voy a dar un tiempo estimado aquí de 10 minutos, ya hasta 15 minutos, porque los problemas son muy sencillos, no requieren de ninguna fórmula. Tienes que analizar, leer cada uno de los ejercicios y en base a eso colocar tus respuestas, ¿ya? Entonces, te voy a dar 15 minutos corriendo desde ahora, ¿no? De 9 y 10, son 9 y 11, pero 9 y 10 para tener claro el tiempo. 9 y 10 hasta 9 y 25, ¿ya? Para que puedas resolver esos ejercicios, ya sea en orden o en desorden, no hay problema. Y yo me voy a dar cuenta quiénes lo han intentado cuando empiece a resolver y escuche las participaciones, ¿ya? Voy escuchando las participaciones y voy a saber quiénes han ido intentando estos ejercicios, ¿ya? Listo, entonces tienen 15 minutos para los que ingresaron tarde. Recuerden que la separata está en la plataforma, ¿ya? Descarguen la separata de ejercicios, vayan resolviéndolo, ¿no? Si tienen que ir haciendo el gráfico en su cuaderno, vayan haciéndolo también, ¿ya? 15 minutos y empiezo a hacer preguntas y a resolver los ejercicios junto con ustedes. Cualquier consulta me lo hacen por el chat, no hay problema. A ver, aquí tenemos los tres gráficos principales que están en su separata. No lo vamos a trabajar por número de ejercicios, sino por gráficos. En este primer gráfico, no, estoy colocando solo los gráficos, ¿no? Los enunciados ustedes lo tienen en el material, ¿ya? Dice ahí, se encuentra a un grupo de personas sobre el entretenimiento preferido, ¿no? Entretenimiento preferido y cada uno escogió una sola opción. El resultado fue el siguiente, dice. Cada uno escogió una sola opción. Cuidado con esa información. La vamos a utilizar justamente en la pregunta número 1. Dice, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Si cada uno de ellos escogió una sola opción, entonces la pregunta que se hace aquí sobre cuántas personas fueron encuestadas, si pueden, participen por el audio, ¿ya? ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Listo, ahí tenemos. Esa es una de nuestras primeras preguntas. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es sumar cada una de las preferencias, porque eso me representa cuántas personas han sido encuestadas, pues, ¿no? La suma de 45 más 50 más 35 más 20 me arroja 150. muy bien, un valor de 150. Entonces serían 150 encuestados. Listo. 150 encuestados. Listo, a ver, vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me dice aquí,
A ver, dice, ¿qué tipo de entretenimiento prefiere la mayoría? ¿Ya? ¿Qué han podido responder ahí? ¿Qué tipo de entretenimiento prefiere la mayoría? Televisión. A ver, me dicen televisión. Vamos a ver. Solo sería cuestión. Televisión. A ver, también me dicen televisión. Claro, ¿no? Porque el mayor de los cuatro está en la parte de televisión. Entonces ese es el más preferido por los encuestados, ¿no? Televisión. Listo. ¿Se dan cuenta? Es sencillo. Siguiente, a ver. Siguiente. La última pregunta de este gráfico me dice, ¿cuántas personas prefieren radio o teatro? Ya, mucho cuidado con esa pregunta. ¿Cuántas personas prefieren radio o teatro? ¿Cuál sería su respuesta en ese caso? 65. Muy bien. Al parecer está bien porque su compañero lo que ha hecho es, los de radio lo prefieren 45 personas, teatro 20 personas, hay que sumar, ¿no? Porque dice radio o teatro. O sea que tenemos que sumar. Y me salen aquí 65 encuestados. Entonces. Muy bien. Entonces, como ven, es muy sencillo, ¿no? El tema de hoy. A eso me refería con que tienen que interpretar los gráficos, ¿no? Solo eso. El siguiente gráfico tiene como una de las preguntas, la siguiente interrogante. A ver, dice, ¿cuántas toneladas de papas se produjeron en dicho departamento, ¿no? Ah, ya, el enunciado previo a ese gráfico es el siguiente, ¿no? El siguiente gráfico nos muestra la producción de papa en el departamento de Huancayo en los últimos 4 años, ¿no? Entonces me pregunta cuántas toneladas hay en el periodo 2011 al 2013. Bueno, ahí ustedes tienen la solución, ¿no? Hay que sumar simplemente lo que corresponde al año 2011, 2012, 2013, ¿no? Y sale un resultado de 170 toneladas. Lo que podríamos hacer es la pregunta entonces siguiente, que me dice ahí cuántas toneladas de papas se produjeron en dicho departamento en el periodo 2012-2014, ¿no? ¿Cuántas toneladas en el periodo? Voy a resumir la pregunta, ¿eh? En el periodo 2012 al 2014. Estoy resumiendo la pregunta por si acaso. Listo, entonces 2012 al 2014 hay que sumar entonces las 180. 180, a ver, vamos a ver, 2012 80, 2013 40 y 2014 90. 100, no, 210, ¿no? 210. 210. Esa es la respuesta, ¿no? Porque dice 2012 2014, ¿no? O sea, del 2012 al 2014. Y las cabeceras son 80, 40 y 90, ¿no? O sea, 210. Ojo que esto está en toneladas, así que aquí colocamos 210 toneladas. Listo. Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? 80 más 40 más 90. 210. La segunda pregunta, o la pregunta siguiente, dice, ¿en cuántas toneladas disminuyó la producción del 2012 al 2013? 40. Claro, ¿no? 40. ¿En cuántas toneladas disminuyó la producción
de 2012 a 2013. Muy bien. 40, ¿no? 40 porque en el 2012 eran 80 y en el 2013 eran 40. Entonces, la diferencia es de 40, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí nuestra solución debería ser de la siguiente forma, ¿no? 80 menos 40 igual a 40. 40 toneladas. Ya está, y ahí se refleja lo que ha disminuido, ¿no? Listo. Y la última pregunta correspondiente a este gráfico. Esa es la última, ¿no? Esa es la última. Las otras, a partir del 7, se van a resolver a partir del gráfico que vemos ahí, ¿no? Cantidad de habitantes y chocolates. Bueno. No. ¿Qué dice el 7? A ver, dice en el 2015. Si en el 2015 se desea que la producción aumente en 20% respecto al 2014, ¿cuántas toneladas se debe producir? Ya. No, sí pertenece a este gráfico. ¿Ya? Voy a escribirlo para que ustedes más o menos también entren en contexto. Si en el 2015 se desea que la producción aumente en un 20% respecto al 2014, ¿cuántas toneladas se deben producir? A ver, Profesor, sí. disculpe interrumpirle, profesor, es que ahí dice se desea que acá. A ver, si en el 2015 se desea que la producción aumente un 20% respecto al 2014, ¿cuántas toneladas se deben producir? Gracias, Patrick. Listo. Ahora, 110. ya, pero ¿cómo lo obtuviste? Le sumé 20. Mm, mm. Es aumento porcentual. Recuerden que en porcentajes vimos lo siguiente, ¿no? Mi total es 100%. Si quiero que aumente 20%, entonces va a tener que ser 120%. Entonces aquí sería 120% multiplicado por la cantidad que había en el año 2014, que es 90. Entonces de ahí nos va a salir un resultado de 108. 108 toneladas. Ahí está. De esa forma se estaría calculando. ¿Ya? ¿Cuántas toneladas se debe vender en el 2015 para que represente un aumento del 20%? 108 toneladas, ¿no? Ya está, así sería la solución. Profesor, yo hice el otro ya. ¿Has hecho el otro? Sí, yo la terminé. Listo, a ver, ahorita vamos a contrastar, ¿ya? A ver, voy a leer el enunciado de ese gráfico. Dice, el siguiente diagrama es el gráfico de barras de una encuesta sobre chocolates en la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, se supone que A, B, C, D, E son las marcas, ¿no? Y los números que figuran ahí son la cantidad de habitantes que lo prefieren, ¿no? Que prefieren cada marca. La 8 ya está resuelta, dice cuál es el chocolate preferido en la ciudad de Lima. Por los gráficos vemos que el más preferido es el chocolate de marca C, ¿no? A ver, en la 9, vamos a ver, la 9 me indica aquí cuál es el chocolate menos consumido en la ciudad de Lima. ¿Cuál sería tu respuesta ahí, Patrick? La A, profe. El chocolate marca
Muy, ¿cuál sería muy bien Amir? Muy bien Patrick. ¿Cuál es el chocolate menos preferido? Así nada más lo voy a colocar. Ustedes ya lo tienen ahí en la plataforma. Aquí solamente detallaríamos, ¿no? El menos preferido es el de la marca A, ¿no? El de la marca A. Ese es el menos preferido. Listo. El siguiente me dice ahí, ¿cuántos habitantes prefieren el chocolate B? 7.000 habitantes. 7000, muy bien. ¿Cuántos habitantes prefieren el chocolate de la marca B, ¿no? Se entiende que es de la marca B. Listo, visualizando el gráfico, vamos a dar nuestra respuesta, ¿no? Chocolates. ¿Cuántos habitantes prefieren el chocolate de marca B? Ya, su compañero ha respondido 7000. Ya, eso es en base al gráfico que se muestra ahí. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿cuántos habitantes prefieren el chocolate A o E? 8000. 8.000. Es similar al anterior, ¿no? Porque dice O. ¿Cuántos prefieren A o E? ¿Cuántos habitantes prefieren? Me dijeron por ahí 8000, ¿no? Porque A es 3000 y B es 5000. Así que esto nos daría 8000. Listo, y esa sería la respuesta. ¿Ya está? Esa sería la respuesta, ¿no? 3000 más 5000, 8000. Listo. Y el último de los ejercicios, es un gráfico circular, ¿no? Voy a borrar esto ya. El último de los ejercicios es un gráfico circular. Tenemos por acá. A ver, vamos a mover esto porque si no, no vamos a poder resolver. Profesor, una pregunta. Sí, Los gráficos circulares, todos los valores deben ser del 100%, ¿no? claro, todo debe sumar 100% si es en porcentaje. Ok, gracias, profesor. Listo. Vamos a jalar acá esto para poder hacer aquí el último gráfico.
Ahí está. Dice, según el gráfico circular, ¿no? Voy a responder las siguientes interrogantes, ¿no? Aquí hay algo que es muy importante también, esta parte, ¿no? Si me da porcentajes, tiene que darme también un total. Y justamente está representado aquí, o está detallado aquí, ¿no? Me dice el ingreso familiar es 2.400. Ese es nuestro total, ¿no? Dice, si la familia Porras tiene un ingreso mensual de 2.400, conteste las siguientes preguntas, ¿no? El ingreso mensual es el total, 2.400, y sobre eso saco los porcentajes, ¿no? La pregunta número 12 dice cuánto gastan en comida, eso ya está resuelto, es 20%, si te das cuenta ahí es 20% del total, que es 2.400, y de ahí sale 840. La siguiente pregunta dice cuánto gastan en casa. Entonces eso vamos a hacerlo de forma similar, ¿no? 960. Creo que sí, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto gastan en casa? Vamos a colocar así. Ya, a ver. Para que me salga la respuesta correcta, lo que se debió hacer es lo siguiente, ¿no? En casa figura ahí 40%. Y eso les dije que es respecto al total, o sea, 2.400. Su compañero me dijo 960, es correcto, ¿no? Porque el porcentaje se elimina con dos ceros y va a quedar 24 por 40, que es 960. Y la última de todas las preguntas, me dice ahí cuánto más gastan en carro que en luz. En luz agua, dice. 360. ¿Cuál sería la idea ahí? 360, prof. Ya, pero ¿cuál sería la idea? No lo he calculado todavía. Primero sacar el porcentaje de luz y agua, luego el del carro y luego restar los dos porcentajes. Muy bien. Mira, algo más interesante. No saco el porcentaje, sino que lo resto primero, ¿no? El de carro y le quito el de... 15%. Ajá, 15%, y esto por 2.400, ¿no? Para no redundar. Entonces me sale 15% de frente, de 2.400. El porcentaje se elimina con dos ceros, te queda 24 por 15. ¿Cuánto es 24 por 15? Me dijeron por ahí. 360. 360. Muy bien, 360. Listo. Y ese es el gasto adicional, ¿no? Entre el carro y la luz agua. Listo. Bien, como ven, el tema es muy sencillo. Es cuestión de que analicen los gráficos y en base a eso hagan sus cálculos y planteen sus respuestas, ¿no? Bien, nos vamos a quedar ahí. Hasta aquí vendría el tema del examen mensual, ¿no? Los temas del examen mensual, ¿no? Los tres temas que hemos desarrollado en este mes. Ya, como les digo, el día de hoy no hay, como les dije, perdón, ya desde hace semanas atrás, el día de hoy no iba a haber práctica ni tarea, ¿no? Porque es la semana previa a los exámenes. Entonces, particularmente les doy tiempo para que puedan ir, ¿no? Repasando y a la vez poniéndose al día de algo que les haya faltado en clase, ¿no? Así ya van preparando también su cuaderno con anticipación. Con respecto a las tareas también, ¿no? Que puedan ir presentándolo, ¿no? De repente como repasando para su examen, hacen las tareas, lo presentan, listo.
Entonces ya queda en cada uno cómo puede organizarse de la mejor manera. ¿Ya? Lo que sí son las prácticas ya no están habilitadas, ya porque también sé que se les acumula, ¿no? Y darles mucho plazo también no es lo ideal. Ya, bien. Entonces nos vamos a quedar ahí. Nos estamos viendo el día viernes. Por favor, hagan sus tareas. Todavía tienen plazo, ¿no? Repito, el día de hoy no hay tarea, no hay plazo. Bien, bien chicos. No hay más que decir. No sé si tienen alguna duda. Claro, ahorita voy a pasar el link de la asistencia. Lo voy a pasar por el chat. Listo, Mir, muchas gracias. Profesor, los separatos siempre vamos a hacer la parte de ejercicio, no debemos descargarlo para la próxima clase. No te entiendo. En todos los separatas que descargamos, debemos descargar. Ah, ya, pero